Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Gracias por estar nuevamente en una producción más de Onda Local. En esta oportunidad tenemos, esa oportunidad de conversar con un periodista que ahora es muy reconocido en Nicaragua. Estamos refiriéndonos a Otoniel Martínez, periodista mexicano, y tenemos la oportunidad de contar con él en esta entrevista. ¿Cómo estás, Otoniel? Gracias por la oportunidad de conversar. No, al contrario, Christopher, gracias a ti, a todo el equipo por darme la oportunidad de sentarme en esta silla, en esta que para mí es la segunda oportunidad de pisar San José, Costa Rica, y de estar muy cerca de Nicaragua, ¿no? En unas condiciones distintas a aquel viaje que hicimos en julio del 2022. Así es, en julio de 2022, Otoniel hizo lo que más de 120 periodistas no hemos podido hacer en más de un año: regresar a nuestro país, estar en Nicaragua, porque estamos en el exilio debido a la persecución del régimen Ortega Murillo en contra del periodismo nicaragüense y otros sectores de la sociedad nicaragüense. Otoniel, pero de repente me pregunto, porque pues de vez en cuando conversamos con distintos actores de Latinoamérica y nos preguntan, ¿y qué es lo que está pasando en Nicaragua? Entonces, de repente pienso, ¿qué fue ese indicio que tuvo Otoniel Martínez para fijarse en Nicaragua, para ir a Nicaragua y contar la historia de lo que ocurre en Nicaragua? Es bien curioso porque cuando tú platicas, por ejemplo, con un mexicano, que es el país de donde yo vengo, sabemos que Nicaragua está en el mapa, pero aún en las escuelas se menciona muy poco. Habla así de Centroamérica y cuando mencionas Centroamérica mencionas quizá Honduras, El Salvador, por la relación migratoria que tienen con México, ¿no? Al ser cruce fronterizo hacia Estados Unidos, pero muy poco se menciona de Nicaragua. Ahora, en el imaginario colectivo del mexicano tampoco está Nicaragua, ¿no? Yo recuerdo perfecto un día que empiezo a navegar en la web y me encuentro con una historia de un periodista que escribía sobre Nicaragua y lo que era vivir en el exilio en Costa Rica, en esta oportunidad de buscar otra vida. Y empiezo a leer cosas que a mí me llaman mucho la atención y que evidentemente me hacen voltear a ese país del cual yo no tenía ninguna imagen en la mente. Y entonces ya de manera muy intencional empiezo yo a buscar historias sobre Nicaragua y lo que me encuentro son historias surrealistas, como sacadas de una película. Y me parecía pues increíble estar leyendo lo que yo estaba leyendo. Y es cuando periodísticamente yo empiezo ya a generar un plan en la mente de primero investigar lo que estaba pasando en Nicaragua y después un plan para contar lo que estaba pasando en Nicaragua. Y así empezó, porque yo incluso con los periodistas colegas en México, yo les decía, ¿tú qué sabes de Nicaragua? Como un ejercicio periodístico, no muy didáctico de decir, a ver, ¿seré yo solo el que ignora la realidad de Nicaragua? O evidentemente pues es información que no está llegando a este país y a Latinoamérica y coincidí con eso, que evidentemente ni el mexicano y me atrevería a decir el latino no sabe lo que está pasando en Nicaragua. Sí, es curioso porque justamente el periodismo nicaragüense se ha esforzado para contar muchas historias, Y me para... parece además que ustedes, los periodistas nicaragüenses, son muy aguerridos, tienen muy buena pluma, ¿no? O sea, el argot periodístico decimos, hacen muy buenas investigaciones, escriben muy bien, investigan muy bien. Y me llama mucho la atención que a pesar de todo el buen trabajo periodístico que han hecho, no solo ahora, sino desde siempre, no se estén escuchando sus voces, ¿no? Sí, efectivamente, como te contaba, venimos de muchos eventos conversando con periodistas centroamericanos y de otras latitudes, ¿verdad? Y llama la atención, ¿no? Poderosamente, de que pese a que todavía, por ejemplo, el régimen Ortega Murillo carga una maleta de más de 350 asesinatos en 2018, eso todavía no impacta a la ciudadanía. O sea, de repente pensamos que hace falta contar, pero de repente viene Otoniel Martínez y cuenta esta historia de Nicaragua y nos pone en el mapa a Nicaragua sobre la situación de violencia que se vive. Justamente vos hablabas en tus reportes sobre un país fachada. Daniel Ortega intenta generar buena imagen de país hacia afuera. Entonces, intenta proyectar esa imagen positiva que en el exterior pero en el exterior la gente todavía todavía no está muy empapada de lo que ocurre en Nicaragua.
¿Qué impresión tuviste vos al llegar a Nicaragua? ¿Lograste hablar con muchos actores, con muchas actoras? ¿Qué impresión o qué sentiste al llegar a Nicaragua? Y fíjate que ahora lo que dices esto como esta dualidad de parecía que estuviéramos como en un multiverso, ¿no? Y que existen dos Nicaraguas. La que está contando Daniel Ortega desde su dictadura y la que está contando el nicaragüense desde el exilio, ¿no? Muchas veces. Y ahora que lo mencionas, acabo de recibir un mensaje de una nicaragüense que está en Estados Unidos y que me está externando su necesidad de que el documental sea traducido al inglés. Y lo mismo ha pasado con Brasil, que me están pidiendo se traduzca al portugués. Porque de pronto me escribe esta mujer nicaragüense, yo les cuento la historia de Nicaragua y no me creen, piensan que estoy loca. Y el documental podría servir ahora en Estados Unidos incluso, ¿no? Doblado al inglés, pues un material para acercar la información a los que están en Estados Unidos. Y entonces me parece que en ese sentido el dictador lo está haciendo muy bien, porque sus tentáculos han dominado el lenguaje, la comunicación de tal manera que esa estrategia mediática para contar el país fachada le ha funcionado al grado de nosotros, quienes ya pisamos Nicaragua, ya conocemos su realidad, la contamos y no nos creen, salvo que hay un documento periodístico que lo avale. Y yo recuerdo perfecto que primero leía un Nicaragua en las redes sociales, en las plataformas digitales, y después yo empecé como un segundo proceso de investigación a entrevistarme con nicaragüenses como tú, que desde el exilio están haciendo un trabajo periodístico, activistas sociales, nicaragüenses aún en el país. Y mi sorpresa fue que no solamente me confirmaron lo que yo había leído, sino que además me estaban acercando historias aún peores de las que yo había leído. Y es cuando yo digo, tengo que estar en Nicaragua. Pero tú sabes, como periodista, tienes que poner todo lo que tú ya has leído e investigado sobre algo a alguien, pues tienes que ponerlo en duda. Y por eso es que yo me reúno con el equipo y digo, tenemos que viajar a Nicaragua, porque no hay una forma mucho más fidedigna de contar un hecho, sino es pisando esa tierra y escuchando a las personas. Y la única forma que había de contar la historia de Nicaragua era pisando Nicaragua. Yo recuerdo perfecto que llegué un martes por la noche a Nicaragua y el miércoles por la mañana empezamos a trabajar. Y ese primer día lo habíamos destinado a pisar aquellos lugares que en el 2018 se habían convertido en un escenario de estas protestas, ¿no? Y después, pues, una masacre. Y recuerdo que llegamos a la UNAM, a la Universidad Autónoma de Nicaragua, y fue el ¿Lograste primer, ingresar incluso? sí, logramos ingresar. Afortunadamente, lo digo así porque había un evento oficial. Estaba la rectora, pues religiéndose, ¿no? Tomando protesta de una reelección como rectora de la UNAM. Y ese evento permitió que por lo menos prensa oficialista estuviera en la universidad y nosotros pues nos uniéramos con ellos y pasáramos como prensa oficialista, y eso nos permitió estar por lo menos unas 2 horas. Cuando nosotros decidimos separarnos de ese grupo de comunicadores que estaban cubriendo ese evento, es cuando nos detiene la policía, ¿no? Nos aborda primero y nos cuestiona, y ahí fue para mí el primer golpe de realidad, ¿no? Con ese Nicaragua que yo ya había conocido en letra, que ya había puesto en duda, pero que yo estaba confirmando en las primeras horas de un trabajo periodístico que me hizo sentir tan vulnerable, a pesar de que yo vengo de un país donde hacer periodismo también es debido a muerte, ¿no? En este 2022 en México se están contando por lo menos 16 periodistas asesinados, muchos de ellos muertos en manos del crimen organizado y muchos otros muertos en manos del Estado. Hacer periodismo en México no es cosa sencilla, pero nunca me había sentido tan vulnerable como esas 2 semanas en las que yo estuve retratando con personas de a pie, y decimos de a pie, personas en el camión, en el mercado, en el parque, en las casas, hospitales, escuelas, y darme cuenta que si algo respira el nicaragüense es miedo, y miedo de ser escuchado por alguien afín a Daniel Ortega, y que eso le valga ser fichado, vigilado, asediado. Y como me lo dijo alguien en las entrevistas, el nicaragüense opositor a Daniel Ortega no tiene sino 3 opciones: el exilio, la cárcel o la muerte. Y por eso se vuelve mucho más complicado hacer un trabajo periodístico en Nicaragua. Otoniel, ¿cuál fue de esas historias que más te marcaron? ¿Lograste, como nos contás, hablar con muchas personas? ¿Recordás una historia en particular que te Sí. haya tocado? Mira que todas me tocaron el corazón, y yo siempre he dicho, y creo que es una lucha que tenemos los periodistas, tratar de separar tu corazón
¿no? De la mente, de la agenda. Pero yo en Nicaragua confirmé que es imposible que el periodista pueda quitarle corazón al trabajo periodístico, porque estás contando la historia de familias, de vidas, ¿no? No de un número, sino de una persona. Todas me tocaban el corazón porque todas evidentemente me contaban lo que la dictadura ha transgredido las vidas, ¿no? La historia, cómo los ha obligado a cambiar básicamente el plan de vida que ellos traen en la mente para tratar de buscar vida en otro país, en otro lugar que muchas veces no es Nicaragua. Todas las historias particularmente yo las traigo mucho en la mente y mira que han pasado tantos meses, pero yo recuerdo que hay una en particular que me costó mucho hacer y fue a una maestra que se atrevió, ¿no? Como muy pocas maestras en Nicaragua, a enseñarme con libros en mano cómo la dictadura Daniel Ortega se ha metido hasta las escuelas, ¿no? Hasta la educación En los pública, libros. en los libros de texto gratuito, cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo aparecen en las páginas en una historia que ellos quieren contar, no la historia verdadera y real de Nicaragua. Y yo respeto mucho a esta maestra porque a pesar de lo que ella sabía significaba sentarse frente a mí, frente a una cámara y contar con libros de texto en mano, cómo existe un adoctrinamiento en los menores en Nicaragua, se atrevió a hacerlo. Y a mí me toca mucho el corazón esa entrevista porque todas las entrevistas me costaron. Y esta maestra en particular fue la primera que me dijo, yo estaba esperando una llamada como la tuya. No tengo nada que pensar, te veo mañana y te doy la entrevista. Y no solamente llegó ella, sino que llegó con dos maestros más que con mucho miedo hablaron, pero a ella la noté distinta, ella la noté cansada, asqueada de lo que estaba viviendo en Nicaragua y con muchísimo valor para contar lo que ella ha vivido desde las aulas, ¿no? Y lo que le ha resultado como consecuencia a su familia en esta lucha contra la dictadura de Daniel Ortega. Y yo recuerdo una frase que a mí me taladreó muchísimo la mente, porque la entrevista, ella se quiebra en la entrevista y empieza a llorar cuando me dice que su hijo mayor le reclama haber protestado en el 2018 y que le reclama con estas palabras, mamá, te equivocaste, no debiste de haber ido a esa marcha. Y era un reclamo que a ella le llegaba 4 años después de haber asistido a esa marcha contra la dictadura y de haberse levantado y levantado la voz y su lucha desde su trinchera contra la dictadura y que le valió no solamente ser expulsada de una escuela pública, sino además no encontrar la oportunidad de trabajo en una escuela privada ni de empleada doméstica por las amenazas que el gobierno de Daniel Ortega lleva sobre las personas o la familia que decidiera darle trabajo. Y se quiebra contando cómo su lucha por un país ha afectado la vida de su familia, al grado de que sus hijos no pudieran salir a jugar a la calle, de no poder invitar a una amiga o un familiar a su casa, de vivir 24/7 un asedio de la policía afuera de su casa, ¿no? De cómo la grababan, cómo la vigilaban. Y fue, recuerdo yo en este trabajo en Nicaragua, una de las historias que más me taladrió la mente. Y yo recuerdo que publicamos el documental y pasaron quizá como 2 meses cuando ella me escribe, Otoniel, necesito que me ayudes. Y yo le dije, ¿qué necesita? Y no me volvió a contestar más. Pasó una semana y me vuelve a escribir, Otoniel, necesito que me ayudes. Le dije, ¿en dónde, qué necesita? ¿En dónde está? Y me dice, he logrado salir de Nicaragua. Estoy hoy en San Pedro Sula, en Honduras. Y voy rumbo a México porque quiero llegar a Estados Unidos. Y desde entonces esa maestra me empezó a contar lo que fue pues su ruta migrante desde Nicaragua hasta México, hasta que un día me confirma que estaba en Arriaga, un municipio en el estado de Chiapas, que es el estado al sur de México que colinda con Guatemala. Y es cuando yo nuevamente me reúno con el equipo y decido ir a buscarla para contar su historia. Y gracias a ella fue que me encuentro con una realidad migrante en el sur de México que me lleva a hacer un segundo documental publicado ya también, que se llama El Otro Muro. Y lo que cuento en ese documental es la realidad que yo me encontré al ir a buscar a esta maestra, que fue prácticamente 15,000 migrantes varados en un municipio de México esperando un permiso migratorio. Y por eso es que yo la guardo, no mucho en el corazón, porque fue de las mujeres más aguerridas en Nicaragua que se atrevió a darme una entrevista. ¿Es posible que los periodistas puedan extraerse de estas historias? Te pregunto esto porque me ha pasado lo mismo.
Cuando veo, siento que estoy metido en una historia casi de manera personal. Y hago mención a esto porque ha sido parte de los cuestionamientos de Daniel Ortega en su momento. Ha dicho de que los periodistas independientes de Nicaragua dicen noticias falsas. Entonces, lo que vos has conocido, el reporteo que has hecho, ese impacto que te ha dado en el corazón, como me has dicho, esta es confirmación de que en Nicaragua es real el tema de la represión, es real el tema de la persecución en Nicaragua. Es real. ¿Sabes qué a mí más me dolía cuando yo salí de Nicaragua después de estar 15 días para hacer este documental? Yo recuerdo que me hospedé en un hotel en San José, Costa Rica, antes de volar a México. Y cuando yo me conecté al Wi-Fi en ese hotel, recuerdo que lo primero que le escribí a la productora, que me vigilaba desde México, a quien le mandábamos estas señales de vida todos los días durante este trabajo, fue: ¿crees que es prudente ya regresar a la vida digital? Porque yo en México bloqueé todas mis cuentas porque sabía a lo que me estaba exponiendo. Desaparecí completamente de redes sociales durante 2 semanas y me ayudaron desde el equipo a tratar de blindar mi nombre para que en caso de que me rastrearan, pues de cierta forma no encontraran una huella digital que me vinculara al trabajo periodístico que yo he hecho en los últimos años. Y entonces yo lo primero que le pregunto cuando estaba en ese hotel ya en San José, Costa Rica, ya de regreso, fue: ¿crees prudente que yo ya regrese a las redes sociales, que yo ya active? Y me dijo: no, no lo hagas, no. Hasta que estés en México, porque en México podemos controlar cualquier cosa que pueda pasar. Y yo recuerdo que esa noche nos sentamos con los dos compañeros con los que hice este trabajo y fue, creo que, de las noches con más silencios. Y al final, después del café, recuerdo que platicábamos lo que ya veníamos como tratando de digerir en este viaje de regreso de Managua a San José, tratando de reflexionar, ¿no? de la realidad que nos habíamos encontrado en ese país y de cómo procesar esa realidad, ¿no? Que era dura, que es cruel, que es fuerte. Y yo recuerdo que los tres coincidimos que necesitábamos, de cierta forma, atravesar una desintoxicación, ¿no? Para tratar de procesar lo que habíamos vivido, lo que habíamos escuchado, lo que habíamos visto. Y por eso es que yo después digo que viajar a Nicaragua fue un viaje entre la paranoia y la clandestinidad, ¿no? Y yo recuerdo que aún estando en México, en la postproducción de este documental, después en la promoción del documental y finalmente en la publicación, yo vivía con paranoia, ¿no? O sea, y creo que transmitía a mi equipo esa paranoia a tal grado de que el equipo decidió no ponerme seguridad, ¿no? Porque creo que fue tanta la paranoia que yo ya estaba trayendo en la mente que ellos decidieron ponerme seguridad, ¿no? Para vigilarme básicamente, ¿no? Mis trayectos hacia el canal, hacia otros trabajos periodísticos, hacia otras entrevistas. Y después de un tiempo, creo que lo que a mí más me afectaba era pensar que era una paranoia resultado de estar solamente 2 semanas en ese país. Y mi golpe de realidad era al darme cuenta que para mí fueron 2 semanas, pero para millones de nicaragüenses es la realidad diaria, ¿no? Una realidad que después de ser fichados por una dictadura, literalmente no pueden hacer vida. No tienen que estar buscando la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de divertirse, la forma de cuidar a la familia, de cuidar a sus hijos, porque saben que un pie afuera de su casa o incluso adentro de su casa, pues prácticamente es una moneda en el aire, ¿no? Después de que has conocido esta realidad en Nicaragua y también has hecho tu esfuerzo porque otra parte de la gente que te ve, o sea, pueda conocer la situación en Nicaragua, eh, te pregunto, ¿qué entender del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que al no pronunciarse o cuestionar las acciones de represión en Nicaragua, de alguna manera también es también tener un punto como a favor de Daniel Ortega? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿En qué piensa el gobierno mexicano? Ha venido una presión directa hacia Andrés Manuel López Obrador después del documental a obligarlo prácticamente a que se pronuncie, ¿no? Y que diga un algo, o sea, que diga por lo menos qué es lo que piensa de Nicaragua y del gobierno que tiene. Y no lo ha hecho. Pero creo que el golpe más fuerte lo recibió hace unos días en su visita del presidente chileno,
que cuando el presidente Boric visita la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la oposición en México, los senadores de la oposición lo reciben con una manta. Y no tengo ahora internet, sino me gustaría leer textualmente lo que decía esa manta, pero de manera parafraseada decía: Chile condena la dictadura en Nicaragua, y México, Andrés AMLO decía, AMLO es amigo del dictador, porque son señalamientos que se han repetido constantemente desde julio a la fecha. Y evidentemente después del documental lo obligaban a él también a que se pronunciara, y no lo han logrado, o sea, no ha emitido ningún comentario. Y después de esa manta y después de todo lo que dijo el presidente chileno en su visita a México contra la dictadura de Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador solamente dijo que él respeta la libertad y la soberanía de los países y de sus gobiernos, ¿no? Y que por eso no se mete ni con la decisión del pueblo. Pero si tú lees, por ejemplo, lo que está ocurriendo en México en las últimas semanas, la oposición y gran parte de la sociedad civil se ha levantado en contra de una reforma electoral promovida desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen para eficientar el trabajo electoral en México, otros dicen que no, que es para tomar control de la actividad electoral en México. Lo cierto es que el documental, sacar una radiografía de Nicaragua ha servido para que incluso el mexicano se esté dando cuenta, ¿no? de cómo empiezan estos gobiernos dictatoriales disfrazados de democracia a tomar control de los institutos que de pronto son autónomos o fueron autónomos, fueron libres, y que poco a poco están siendo controlados desde el gobierno federal. Entonces me parece que ver una realidad como la de Nicaragua para un mexicano es de cierta forma decirle: el tiempo se te está agotando, pero estás a tiempo, ¿no? Sé inteligente a la hora de emitir un voto, porque de pronto es lo que nos pasa a todos. Eres tan ajeno a la actividad política de tu país que de pronto emites un voto que muchas veces no es pensado, no es consciente, un voto que quizá fue comprado con una despensa, ¿no? Con unos cuantos pesos, y que después tú te das cuenta que lo que hiciste fue emitir un voto para elegir al que después está aprobando leyes en tu contra. Y creo que esa es la realidad en la que se está encontrando ahora México, ¿no? Y no solamente México, me parece que varios países latinoamericanos están frente a la oportunidad de frenar dictaduras o de darle voto a estos gobiernos totalitarios. Bueno, a partir de tu visita a Nicaragua, justamente me has venido conversando sobre el documental Duele Respirar en Nicaragua. ¿Cómo vos conociste la historia de Alvarito Conrado? Probablemente fue parte de tu inspiración en este documental. ¿Qué puede ver la ciudadanía del mundo en este documental? Y además es interesante decir de que vos contás en tus reportes que estuviste 2 semanas. Con 2 semanas hubo suficiente material para poder contar una historia en ese documental. Sí y no. Periodísticamente hablando, te puedo decir, yo en mis manos tengo mucho material que no fue publicado. Entrevistas que finalmente hicimos y que por tiempos no pudimos integrar, muchas veces por línea no pudimos integrar, y que es material que nosotros tenemos. Y te estoy hablando de imágenes, te estoy hablando de testimonios, ¿no? Por ejemplo, en el documental se ve una detención y nosotros sufrimos 2 detenciones en Nicaragua. La segunda no fue publicada, pero tenemos el material, ¿me explico? También tenemos entrevistas íntegras que no fueron integradas en este documental. Con esto te estoy diciendo que tenemos en nuestras manos mucho material, ¿no? Aún como para poder hacer, y ese es el plan, seguir haciendo publicaciones sobre la realidad de Nicaragua. Pero por otro lado te puedo decir que no cuentas la historia de Nicaragua en un documental de 45 minutos. Me parece que no hay película que alcance para contar lo que ese país ha escrito por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Y hasta la fecha sigo yo recibiendo mensajes a través de las redes sociales que me siguen revelando pues historias, realidades de Nicaragua, de lo que el gobierno de Daniel Ortega ha hecho, está haciendo y sigue haciendo. Entonces,
Me parece que tenemos en nuestras manos material suficiente para publicar ese documental. Tenemos en nuestras manos mucho más material para seguir generando tema de conversación y sobre todo de denuncia en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Pero aún todo ese material y lo que podamos seguir documentando no será suficiente para contar todas las historias que ese país ha escrito. Bueno, muchas gracias, Otoniel Martínez. Esto es una plática que hemos tenido hoy para contarnos su experiencia en Nicaragua, una situación difícil, tal y como lo mencionas en tus reportes. Créenos que también como periodistas estuvimos siguiendo tus publicaciones, nos mantenías nerviosos, de verdad, porque es parte de la situación que vive el periodismo nicaragüense también, ese trato con las fuentes, el tema de proteger la fuente, de alguna manera es parte de lo que de repente pensábamos, cómo está haciendo Toniel en una Nicaragua en donde la persecución es una situación real. Y bueno, lograste entrar a Nicaragua, lograste salir y contar esa historia. Te agradecemos mucho también por ese aporte para nuestro país. Y mira, yo acepto esos agradecimientos, pero de pronto me siento indigno porque me parece que el periodista no hace un favor con el trabajo periodístico, sino está cumpliendo una de sus obligaciones. No es que es poner un micrófono, poner una cámara ante los grupos vulnerables, ¿no? Ante aquel que ha sido silenciado, callado. Y entonces me parece que ese trabajo no es un favor, sino al contrario, es parte de la obligación como periodista. Y también tómenlo ustedes, periodistas nicaragüenses, desde el exilio como un homenaje a ustedes, ¿no? A la lucha que han hecho en los últimos años, que aún con todas sus complicaciones, pues no se han callado, ¿no? Y siguen escribiendo, siguen publicando, siguen abriendo la boca, ¿no? Poniéndole rostro a las denuncias que no son unos, ni decenas, ni centenas, sino millones de nicaragüenses quisieran hacer. Y ustedes son el rostro. Entonces, este trabajo es también eso, un homenaje a ustedes los periodistas nicaragüenses y pues un grano de esperanza, ¿no? Para todo el nicaragüense que quiere ver una realidad distinta. Y agradecimientos a ustedes también, amigos y amigas, que han estado pendientes de estas publicaciones en Onda Local. Seguimos contando historias, así como lo hizo Otoniel en Nicaragua. Nosotros también seguimos contando historias desde nuestra Nicaragua, aún en la dificultad que hay para seguir haciendo periodismo. Yo soy Christopher Mendoza, será hasta la próxima.